Ahí vamos. Con dos computadoras no hago una. Necesito una máquina, un fierrazo. Bueno, vamos entonces. Fuente de variación. Suma al cuadrado. Grado de libertad. Cuadrado medio. F calculado. Y F de tabla. Siempre la misma estructura, chicos, que esto no es... Y a eso está también todo en el vademécum. ¿Ven? Acá está. Lo saco nomás para que trabajemos juntos. Entonces, ahora, vamos por la fuente de variación. ¿Cuántas fuentes de variación? Ahí agarró el otro otra vez. Tenemos 4. 4. ¿Cuántas controlamos? 3. Ajá. Y esas serían, decime ya con el nombre. La fuente de variación. Tenemos entre filas. Entre filas, que le decimos, entre fila, bueno, entre, sí, vamos a poner entre filas, que es entre paréntesis, para nosotros. ¿Bloque fila? Bloque fila, pero para nosotros, ¿qué representa? La humedad. fertilidad. La humedad. Sí, humedad. Humedad. Excelente. El efecto entre fila queremos evaluar si hay variabilidad, eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Queremos ver si hay variabilidad. No, le voy a dar acá. Después el otro efecto del otro bloque entre columnas. columna, ¿sí? Y ese era el efecto que estábamos controlando, que es gradiente de Fertilidad. fertilidad. Absolutamente. Bien, acá entre filas. Y después, lo que a nosotros nos importa es el efecto entre Tratamientos. tratamientos, que para nosotros son variedades de peras. Maíz. Ajá. Ok. Y después, todo esto controlamos. ¿Le viene? Profe, Sí. maíz es con Z para que nos quede grabado. Sí, perdón. Muy bien, ¿cómo me contaste? Maíz en portugués. ¡Maíz! Claro. Nosotros somos políglotas acá en esta cátedra. Completita la clase. Cada uno habla como quiera. Bueno, Fidelina, ¿puedo empezar a dar la clase en inglés? Yo voy a dar la clase en alemán. Y alguno que viene en la zona de la ruta 14. Sí, ay, sí. Ah, Alejandro que estuvo en Brasil cuando tiempo. Sí, Alejandra, hola. Bueno, entonces ahora tenemos el efecto entre las filas, el efecto entre las columnas, el efecto entre los tratamientos, y ahora tenemos el efecto... El error experimental. Sí, pero ese es un efecto que significa que es dentro de los tratamientos, ¿ven? Hoy el efecto entre tratamientos es la variabilidad que hay entre estos tratamientos, de A hasta E. Y el efecto dentro de los tratamientos sería la variabilidad que hay en las respuestas de cada unidad experimental que es a la que se le aplicó el tratamiento A. ¿Sí? ¿Ven estos valores, estas variables respuestas, estas observaciones son distintas? ¿Sí? Entre sí. ¿Ven que son distintas? Esta de 28, esta de 24. Y son todas las mismas respuestas del tratamiento A. Entonces, la variabilidad que nosotros ahora vamos a cuantificar ahí es esa diferencia, esa variabilidad que hay dentro de los tratamientos, que se llama error experimental, ¿sí? Entre y dentro. Efecto entre tratamientos, que es lo que nosotros queremos comparar, y el dentro de los tratamientos, la variabilidad que hay dentro de cada tratamiento. Entonces le pongo error experimental, pero sepan qué significa. Experimental. Y ahora al final hay una variación
una variación Total. total, claro, el famoso desvariancia total global. Así como tenemos una media global, tenemos una variancia global, que es como meter todas las respuestas, las observaciones en una bolsa, calcularle la variancia. Bueno, ahora hay que trabajar. Esto ya es reiterativo y repetitivo, o sea, le voy a mostrar lo primero y después ustedes ya pueden tomar sus decisiones. Bueno, ahora vamos a la tabla esta y podemos ver cómo vamos a calcular el efecto que tienen las filas y el efecto de la humedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los totales, los 5 totales, elevarlos al cuadrado, dividir por t y restarle c. ¿Ok? Entonces vamos a hacer desde acá, hacer directamente la suma de cuadrados de esos 5 totales, que son los totales de las filas, ¿ven? Tengo la suma de cuadrado ahí, a la cual todavía le tengo que dividir por cuánto es t. 5. 5, eso se mantiene constante, dividido 5, y todo esto, ¿qué tenemos que hacer todavía? Restarle Restarle c, obvio. Muy bien. Y c voy a ver si fijo ya. Lo dejo ahí. ¿Ok? Bueno, esta es la variación, la suma de cuadrado, la variación explicada por el efecto. Tendría que hacer el total, pero ya me fue el carajo. Disculpen. Tendría que hacer primero el total, pero bueno, hay que descontextualizar también. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer la suma de cuadrados para el efecto de las columnas, ¿sí? Que sería ahora agarrar estos 5 totales, elevarlos al cuadrado, sumarlos, dividirlo por 5 y restarle c. Esto es el efecto o la variación que aporta la fertilidad al total, que todavía no sabemos cuánto. Y ahora vamos a hacer, ven que siempre se repite la misma fórmula. Lo único que ustedes tienen que saber qué totales tienen que utilizar. Hoy utilicé los totales de las filas, luego utilicé los totales de las columnas, y ahora voy a utilizar la misma fórmula, la suma de cuadrado de los totales de los tratamientos, ¿ven? Cada total es elevado al cuadrado dividido 5 menos c. Entonces, ¿dónde están estos? Están aquí, en el segundo cuadro resultado. Profe, disculpe, ¿por eso es necesario hacer las dos tablitas? Por En una tener... ¿Y cómo ves? Si no hay otra forma, no hay otra forma de hacerlo. Yo estaba medio perdido ahí, pero bueno, ahora entendí. O sea, una Claro. tablita donde me muestren los tratamientos y otra donde me muestre la fertilidad de las filas, siempre van a aparecer de la misma forma. Claro. Esto es una repetición, ¿sí? Esto es la repetición 1, la repetición 2, la repetición 3, la repetición 4, la repetición 5. Sí, en este caso solo tendríamos bloques, por ejemplo. Porque el de acá yo, de las columnas gradiente fertilidad, yo tuve que reordenar. Como que me olvidé de esta fuente de variación, ¿no? Solo reordené. Pero de alguna manera tengo que tenerlos más o menos estructurados. Puedo mezclar todo, porque yo ya evalué el efecto de la fila. Acá yo ya no necesito esto, puede estar todo desordenado si quiero. Puedo esto hacerlo parecer. Sí. Claro, llamarle repetición directamente. Claro, ni me Sí, interesa. Ahí. ¿Sí? Porque no me interesa el orden ni nada. Entonces, fíjense, no sé si hice bien o hice mal, pero que bajo el efecto. Todavía no sabemos. Ahora vamos por la suma de cuadrados totales. ¿Cómo se hacía eso? La sumatoria al cuadrado de todos los datos. Ajá. ¿Y ahí?
suma cuadrados, Le restamos, y ahí le restamos. Entonces, ahí agarro todos los datos, ¿sí? Cierro ahí, le resto, que está por acá arriba. Me da 1440. Y ahora, ¿cómo voy a sacar esto? ¿Cómo saco la suma de cuadrados del error experimental? Hago el total menos las 3 que calculamos hasta ahora. Absolutamente. Esto menos la sumatoria de los 3 fuentes de variación controladas. Y ahora vamos a ver que si todos estos se llevaron tanta fuente de variabilidad, ¿sí? tanta variabilidad, fíjense, si miro el total y chequeo la humedad, realmente la humedad se absorbió un montón de variabilidad acá. La fertilidad un poquito menos, y los tratamientos esto. Ahora, con los grados de libertad, cuando calculemos los cuadrados medios, realmente vamos a ver qué está pasando. Bueno, ¿cuántos grados de libertad le damos a la fila? 5 menos 1. Perfecto. Y eso da 4. Para las columnas, ¿cuántas columnas tenemos? 4. O sea, 5, pero Claro. se le restamos. 4 grados de libertad. ¿Cuántos tratamientos tenemos? ¿Cuántas variedades? 5, Le restamos una. 4. 4. Grados de libertad totales. Si tenemos 25 unidades experimentales, restamos una, 24. ¿Cómo tenemos los grados de libertad del error experimental? El producto entre 5 menos 1 y 5 menos 2. Sí, o la suma. 2. Claro, esto, claro, hacemos la diferencia de esta sumatoria, pero sí podemos aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula o hacemos simplemente lo mismo que habíamos hecho. Sumamos los 13 a estos y le restamos 24, porque el total siempre tiene que dar la suma de cada uno de estos componentes. ¿Sí? Cuadrado medio, ¿cómo calculo? El cociente entre la suma de cuadrados de filas entre el grado de libertad. Y eso. Bueno, estas son variancias, ¿sí? La variancia que aporta el factor humedad, la variancia, perdón, la fuente de variación fertilidad, y vamos a ver qué dice tratamiento, qué bajito. Y todavía nos falta el cuadrado medio del error, qué chiquitito. Y sí, si no le dejamos nada, pobrecito, controlamos todo, controlamos la fila, controlamos columna, y ahí quedó el error experimental. ¿No? Bueno, y ahora, ¿cómo elimino esto? Tendría que calcular mi F y contrastar con el de tabla. El de ¿Qué? tabla sería uno solo, ¿no? Pará, ¿qué F calculo? El F sub 0 sería el cociente de los cuadrados medios de fila entre cuadrado medio del error. Vamos por ese primero. Cuadrado medio de la fila dividido cuadrado medio del error. Estoy haciendo un cociente entre si lo que aportó la humedad respecto de lo de error experimental. Es un cociente entre variancias. 22, muchísimo, altísimo. Y ahora, a ver cuánto aporta la fertilidad. Cociente entre la variancia que aporta la fertilidad y la variancia no explicada por este modelo, que sería lo no controlado. 6, bajo. Ahora vamos a ver acá qué pasa con el tratamiento. ¿Qué es lo que a mí me importa? Tax. Lo miro así y ¿qué digo? ¿Qué lo tiró? Se rechaza todo. Todo es una variabilidad total. Era terrible lo que había ahí entre variabilidad, por el gradiente de humedad, por todo. Hice bien mi diseño, diseñé bien así. Está bien. ¿Eh?
O hice Probablemente. todo este trabajo al divino botón. Posiblemente haya hecho buenas mediciones de suelo, toda esa cosa, esas cosas antes. Esto lo hizo el INTA, lo hizo el CONICET. No, el INTA no hace tan bien. Por las dudas nomás pone, le parece que Le pone un diferente. doble bloqueo, un triple. Salen caros los ensayos, las pruebas de suelo. Suelo muy caro, muy caro. Bueno, Sí. así como estoy viendo, los valores son todos altos. Y si todos me dan significativos, ¿sí? Si voy a rechazar todas las hipótesis, ¿qué significa en términos del trabajo que hice? Mi intuición era la correcta, en el caso de que no haya hecho estudio de suelo, como dice Fidelina, de que el gradiente de humedad y el gradiente de fertilidad iba a poder afectar el efecto, iba a poder enmascarar el efecto de, de las diferentes variedades de maíz. Entonces, ¿fue efectivo el doble bloqueo? Sí. Sí, eso es muy importante que entiendan, porque si a mí ahora no me da significativo, si este valor me da 0,5 o me da 1, 1,80, entonces no existía ese gradiente de humedad. Lo mismo que en la fertilidad. Si me daba bajito el valor de F calculado y lo contrastaba con el F de tabla, me daba bajito, entonces yo lo único que hice es hacer un diseño súper complejo, gasté un montón de recursos y un montón de cabeza en la planificación, y después la instalación del ensayo, que tenía que tener ultracontrol, y después, al final, le saqué estos 4 grados de libertad al error experimental, que podría tener tranquilamente 16, para que me dé un error, un cuadrado medio del error mucho más chiquito, para que realce todavía más el valor del cuadrado medio del F para los tratamientos. ¿Sí? Todo tiene un sentido de ser acá. Tengo más eficiencia, pero pierdo grados de libertad del error. Entonces, en el caso de que, en este caso, vamos a ver ahora con la tabla, era inversa, vayan ustedes a la tabla si la tienen a mano, inversa de F, la probabilidad, no sé si dice algo ahí, pero seguro que es 5%, sí. Este es un acumulado, 0,95. ¿Cuántos grados de libertad del numerador? 4. 4. ¿Cuántos grados de libertad del denominador? En el F yo hago un cociente entre cuadrados medios. El primero es... 12, 4. No. El primero es 4. 12. 12. Claro. Exacto, 12. Los grados de libertad del denominador son los grados de libertad del error experimental. ¿Qué me da? Todos los valores van a ser lo mismo, chicos. ¿Les cabe eso? ¿Les cabe que todos los valores de tabla van a ser lo mismo en un cuadrado latino? ¿O no? ¿Por qué van a ser Sí, sí. todos iguales? Porque usan todos los mismos grados de libertad. Absolutamente. Los mismos grados de libertad para fila, columna y tratamiento. Bueno, ¿cómo se arma la regla de decisión? F sub 0 mayor a F crítico de tabla, se rechaza hipótesis nula. Exacto, así es. Así se escribe la regla de decisión, ¿eh? No se habla de la tabla. La tabla es con la que yo contrasto mi F calculado. Y para eso hice todo este trabajo. La tabla lo encuentro al toque. Bueno, entonces, ¿qué miro acá? Este F, por favor, chicos, tomen bien la decisión ahí, no metan cualquier verdura. Fíjense bien quién es mayor a quién acá. Este F calculado para la humedad es mayor al F de tabla.
¿Correcto? Sí, muy bien, Dante. Entonces, ¿qué le pongo? Un asterisco. ¿Qué significa Rechazo la si es hipótesis mayor? nula. Rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa que dice que ¿qué? Ah, te puse, no, Que hay variabilidad entre la humedad. que el efecto de la humedad es significativo, o sea, es Esto sobre la variable de respuesta. sobre la variable respuesta. Sobre esto que era número de, bueno, sobre la producción Claro, de maíz. Que la humedad es un factor, perdón, Pirina, no me queda otra, es un factor limitante para la producción de maíz. El maíz es un vegetal que crece en ambientes húmedos, entonces la humedad, fíjense cómo le afecta, pucha. Un gradiente de humedad, está faltando humedad, el tipo no crece. La fertilidad parece que también es una fuente de variación que aportó lo suyo, que estuvo bien, porque en ese sitio en donde se implantó el diseño, ¿qué pasó? ¿Ese gradiente existía o no? ¿Era real que había un gradiente de fertilidad? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, otros cositos, otro asterisco. Entonces pongo el efecto, que es el efecto de la... De la fertilidad es distinto de cero. Ah, qué fácil que respondiste. El efecto de la fertilidad es, o genera un efecto, la fertilidad genera un efecto significativo sobre la producción del maíz. O el efecto de la fertilidad es distinto de cero, muy bien. Nos vamos a quedar con lo que dijiste vos. Distinto de cero, por ende, afecta la producción. Profe, Sí. tengo una duda. No entiendo por qué está igualada a cero la hipótesis. Porque esto es sobre el efecto, no sobre las medias. El efecto es cero. O el efecto de la fertilidad puede ser igual a cero en caso de que yo acepte la hipótesis nula. Las Y hipótesis, no. acá también ¿Cómo? podríamos describir el tratamiento, el efecto del tratamiento. Podríamos proponer, en vez de hacer sobre la media, se pueden escribir las hipótesis, igualando las medias, media de los tratamientos, media de los bloques, ¿sí? De los diferentes bloques de humedad, o hablar directamente del efecto de la humedad, o el efecto de la fila, del bloque fila, o el efecto del bloque columna. Acá, si vos me preguntas eso, yo te tengo que decir, ¿vos leíste el apunte? Porque ahí dice, La verdad no lo leí mucho. ¿qué? La verdad no lo leí mucho. Bueno, porque Profe, todavía no tocaba estudiar, ¿no? Vamos a tener que meterle parcialitos. Mismo se deschavó, parcialitos como hacíamos antes, que entraban a la clase y le tiramos parcialitos sin aviso. Valía el presente. Valía el presente encima. Éramos jodidas. Profe, El tema es que, a ver, solo para aclararle, no sé quién consultó. El tema es que el cálculo para la fuente de variación bloque, y fuente de variación fila, fuente de variación columna, sigue siendo igual a lo que haces para el tratamiento, ¿sí? Solo que la manera de expresar ahí lo estamos haciendo combinado para que ustedes lo entiendan de las distintas maneras, ¿sí? ¿Por qué, Manu? Porque a mí no me importa que sea el bloque
la media yo qué sé, este gradiente de humedad tiene 5 diferentes variantes, digamos, ¿sí? O sea, si esto, por ejemplo, si vos acá le asemejás el 1 a que acá en la humedad haya no sé cuántos mililitros en el suelo, y acá haya menos y más, a mí no me interesa la media que se puede generar en el factor, no, en el nivel, porque esto sería un nivel, en el nivel 1 de humedad. Yo solo quiero ver si el efecto de la humedad fue significativo, no importa la media. Salvo caso que esto sí se confunda con un factor o con una fuente de variación que tenga identificado diferentes niveles de humedad, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Acá yo no tengo un nivel así probado. O por ejemplo, si dice Fidelina, bueno, yo tengo el gradiente de fertilidad. En este cuadro, en el gradiente de fertilidad 1, yo veo que la fertilidad vale tanto. Entonces sí, la hipótesis la puedo hacer sobre la media de, de la fertilidad 1, ¿sí? La media 1, la media, pero en términos digamos, del bloque. Acá a mí no me interesa, ¿sí? Yo solo Profe, estoy dividiendo las zonas, ¿sí? hoy yo le había preguntado si era obligatorio o si había que escribir las 3 hipótesis, por ejemplo, el tratamiento, la fertilidad y la humedad. Sí. Puede ser que en algún caso puede que el bloque columna sea no significativo y entonces aclaramos en esa hipótesis que sí aceptamos la nula, ¿puede ser? Sí, porque mira, yo todavía no terminé, pero acá yo tengo A ver, ¿me dejas decir algo? A ver, más allá de lo que ustedes tengan que hacer como ejercicio didáctico, está el hecho de que ustedes tienen que aprender a explicar a otras personas que no conocen estadística sus resultados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes más claro tengan las hipótesis planteadas, ¿sí?, les va a ser más fácil traducir en palabras simples para transmitirle a la otra persona. Recuerden que ustedes van a ser profesionales que van a tener que dirigir un equipo de técnicos, un equipo de personal de campo, después, cuando tengan los resultados, dirigirse a productores, o sea, toda gente que no maneja el nivel estadístico. Entonces, cuando ustedes más práctica tengan en escribir detalladamente las hipótesis, en concluir sobre las hipótesis que escribieron, en explicar cuál es el tratamiento, cómo fue la unidad experimental, todo eso va a facilitar su manera de comunicarse. Entonces tómenlo como un entrenamiento, no lo hagan automáticamente, sumar, restar, dividir, escribir de tal manera, ¿sí? La estadística se aprende solamente utilizando los términos y teniendo bien clarito cada cosa. Entonces no lo tomen como un trabajo extra, escribir las hipótesis, escribir las reglas de decisión, ¿sí? Van a ver que les va a facilitar un montón para todo lo que sea la comunicación. ¿Está? Sí, es el tiempo de estudiar, porque después ya cuando ustedes sean profesionales no van a tener tanto tiempo. Entonces estudienlo ahora, practíquenlo ahora, repítanlo ahora, ¿sí? Ustedes van a ser simples o meros traductores de toda esta metodología compleja para tomar decisiones. No le van a decir, che, productor, che, ¿sabe qué? Yo hice una tabla de análisis de variancia y probé que la suma de cuadrado, cuando dividí por los grados de libertad, me dio cuadrado medio. Después hice cociente entre cuadrado medio, entre fila y columna. Así que, ¿qué le pasa a este loco? Claro. Pero ustedes tienen que aplicar toda esta metodología compleja. Hay cosas mucho más complejas que esta, pero esta es la herramienta. Tienen que poder decir, bueno, mira, acá en este cuadro plantamos y pudimos verificar realmente que la humedad corre de mayor a menor, o la fertilidad va de acá de mayor a menor para acá, y que realmente la variedad de maíz, si vos la plantás acá, después vamos a ver factorial, que es mucho más potente todavía que todo esto junto, que a su vez potencia mucho más ya un diseño de experimento así complejo, porque es como yo diseño los tratamientos. Yo después tengo que poder traducir eso en términos sencillos. Pero para eso ustedes tienen que hacer todo ese
pensamiento científico, porque acá estamos haciendo ciencia aplicada, ¿no? Entonces, tienen que entenderlo el mecanismo, y si no leen el apunte y leen ahí, estudian 2 minutos antes del examen, después van a venir a molestarnos a nosotros, Fidelina, ya sabes, cuando tengan que hacer la tesis. Y después, re bien no estudian, porque después vienen y nos piden trabajo particular, alguna consultoría, nosotros le cobramos, le armamos, le diseñamos todo esto, no hay problema. Después le analizamos los datos también. Mandamos un equipo, todo de investigadores. La idea es que ustedes empiecen a desarrollar la capacidad analítica de ver las cosas. Así que hay un montón de factores, fuentes de variación involucrados en las respuestas que yo quiero evaluar. Cuanto más controlo, cuanto más complejo mi diseño, es porque yo también tengo un conocimiento previo de que en el entorno donde estoy instalando mi ensayo, lo que estoy queriendo probar, veo fuentes de variación por todos lados y las quiero controlar. ¿Por qué? Porque hay algo que verdaderamente a mí me interesa probar, que en este caso es la variedad de maíz, que es lo que yo quiero probar. Y también después puedo inclusive meter factores y ver cuál combinado con cuáles me da la mejor respuesta, que eso sí lo vamos a ver ahora. Pero déjenme terminar, porque si no, no terminamos nunca, y ya tenemos que ir a factorial. Antes vamos a hacer un recreo. Un recreito, sí. Bueno, lo importante y a lo que nos convocó este estudio era básicamente para ver las diferentes variedades de maíz y cómo se comportaban en términos de producción, de número de bushel, por no sé qué, no, por parcela creo que es. Entonces, existen diferencias significativas entre las medias entre las medias de estos, que eran variedades de maíz. ¿Rechazo la hipótesis de igualdad de medias o acepto? Yo la puse, se quedaron mudos, se asustaron. Se rechaza, profe. Claro, ¿y qué significa que se rechaza? Son significativas ¿Qué son entre los significativas? tratamientos. Sí. ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué está pasando ahí? Si vos rechazaste la hipótesis nula, dijiste esto. Así escriben en el parcial. Sí, así escriben en el parcial. Y después, no sé, tenemos que pensar qué es lo que quisieron decir. Al menos una que... No, o sea, esta es la regla de decisión: rechazo, acepto, acepto, rechazo. Bueno, rechazo acá, rechace todo, rechazo la hipótesis nula, pero si estoy trabajando con los tratamientos, digo, bueno, rechazo la hipótesis nula, que dice que las producciones promedio de cada tratamiento, de cada variedad de maíz, son iguales. No, pero yo digo no. Este ensayo me dice que Al menos un tratamiento es distinto. al menos una variedad de maíz genera una producción distinta al resto. Un número distinto de bushel del resto. Y ahí no termina nada la cosa. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? Cuando termino, Los contrastes de media. claro, ahora hay que hacer comparación de medias para ver realmente cuáles de estas variedades son las variedades que me convienen a mí plantar. Pues no es lo mismo plantar la A que plantar la B, acá estos dos capaz que sí, que plantar la D y plantar la E. Todo esto se traduce en money, cash. Nosotros estamos adoctrinando a ustedes para que, es un adoctrinamiento, para que, Valen plata. para que, claro, que optimicen los recursos. Para eso está todo este desarrollo. Así que déjense adoctrinar tranquilos, que los vamos llevando por la buena senda. Bueno, ¿nos hacemos un recreo? Ajá. Yo tengo que ir al baño aquí.